Nacional, Carliana Arriegui. Y hablábamos de la participación de una oposición que cree en la democracia. Que propone. Pero que a veces es muy reactiva, ¿no? Bueno, eso depende de quien lo vea, pero mira, hablamos del tema, por ejemplo, en el caso del servicio eléctrico. Yo tengo graves críticas con el gobierno nacional en el manejo de políticas públicas en torno al sistema eléctrico. Hay corrupción, hay malversación de fondos, hay desprofesionalización del servicio, no hay inversión, no hay innovación tecnológica. Y me quedo en esta silla criticando, que la crítica nunca es mala, ¿no? Porque es uno de los pilares además de la República. Pero me tengo que ocupar de proponer políticas públicas que atiendan la gravedad del sistema eléctrico nacional, en el caso concreto. Y en el caso general de la oposición, nosotros tenemos que articular y tenemos que ser el engranaje perfecto y tenemos que ser esa bisagra de articulación con la ciudadanía, empezando por ahí, porque tenemos que ser canal, puentes y enlaces con los problemas y con las inquietudes y necesidades que tengan nuestra gente, con el gobierno nacional. Veíamos recientemente en la semana que se instalaba el Consejo Federal de Gobierno y que iban alcaldes y asistían. Y yo felicito al candidato de mi municipio y tiene una visión completa y dista mucho de la mía. Pero ahí está, ese es el ejercicio de reconocimiento que tenemos que hacer los venezolanos, porque la política no es un ring de boxeo. La política es encontrarnos y en las distintas percepciones que tengamos, en las distintas visiones que tengamos, pues encontrar esos puntos de coincidencia que le sean de utilidad a la gente. Y por eso tenemos que partir. Yo estoy, te lo tengo que decir, Jesús, estoy muy orgullosa de la organización política en la que milito, en Cambiemos Movimiento Ciudadano, que predica con el ejemplo, que me ha enseñado que esto es simplemente una cama, un engranaje para nosotros seguir articulando en pro de nuestros ciudadanos. Ahora, hay quienes piensan que el nacionalismo político opositor es solo una etiqueta. Bueno, pero más allá, podrán decir que es una etiqueta, pero nosotros tenemos que demostrar con hechos que no es una etiqueta. Tenemos que demostrar desde la gestión, y por eso te hablaba mucho del resultado electoral y de la pluralidad que ahí se vio. En esta elección, ¿quién sale perjudicado indistintamente de cuál haya sido su preferencia político-partidista? Sale perjudicado el que no creyó en la ruta electoral, que es la más sufrida, que es la más larga, pero es la sostenible en el tiempo. Y en este camino y en este proceso democrático vamos a tener un horizonte electoral, Jesús, de 4 años sin elecciones. Y yo creo que ese es un presagio a la ciudadanía venezolana de lo que se viene. Se viene una estabilidad en el horizonte que no empieza ahorita el 27 de julio, que empezó el 16 de septiembre de 2019 con los acuerdos de la mesa de diálogo, que le dio al país un descanso, y esto siempre lo resalto de Timoteo Zambrano, que le dio al país un descanso porque el país dice, bueno, eliminamos la dualidad de poder. Este país estaba en un conflicto político permanente. Ahora, nosotros no, y es algo que proponemos desde Cambiemos, nosotros pasamos un proceso electoral o pasamos 2 procesos electorales complejos, pero nosotros tenemos que ir a una ruta de diálogo que entienda y que tenga como base y que tenga como punto de partida los servicios sociales, la economía, el salario, los servicios públicos, los grandes temas de infraestructura. Y ese diálogo en el que deben estar representados todos los sectores de la sociedad civil, y cuando te digo todos los sectores de la sociedad civil, no es partidos políticos y partidos políticos de oposición y partidos políticos de gobierno. Tienen que estar la academia, los empresarios, tienen que estar los estudiantes, tienen que estar los animalistas, los ecologistas, es decir, tiene que existir un amplio diálogo que pueda permitirnos en estos 4 años pues avanzar hacia un país que nos brinde garantías a todos. Una de las encuestas, o varias encuestas, hemos visto que una de las cosas principales de la población es que respetan la soberanía. Y cuando vemos oposiciones que con llamadas a Washington no se mueven, pregunto, usted que está dentro de otro sector de oposición, las llamadas a Washington a ustedes no les hace temblar nada. Bueno, mi compromiso, el mío, el de Carliana y el de Cambiemos Movimiento Ciudadano es con nuestro país, es con Venezuela. No le tenemos miedo a eso, pero tú sabes que antes, te lo comentaba en privado, quería conversarte del resultado electoral cuando la oposición es tutelada. Cuando la oposición es tutelada por el extranjero, pierden las elecciones. La única vez cercana, en términos de años, cercana en fechas, que ha ganado la oposición es cuando se ha ido unida, pero tomando sus propias decisiones, que fue en el año 2015, que ganamos la Asamblea Nacional. Empieza a ser tutelada por el extranjero y descapitalizan y no saben administrar una victoria electoral que nos pudo haber encauzado a esa ruta de acumulación de fuerzas de la que te hablaba. Es decir,
Teníamos ya entonces el Congreso en nuestras manos. Podíamos perseguir las alcaldías, podíamos perseguir las Pero concejalías. entonces no se puede ver, diputada, como que la oposición no sabe gobernar. No, porque es que tenemos temas distintos. El gobierno nacional, por ejemplo, lo que te decía, utiliza los recursos del Estado y la oposición tiene fallas. Tenemos fallas y es una reflexión profunda que hay que hacer. Te acabo de hacer yo mi reflexión y mi crítica a mí misma, a mi campaña. Porque además, la política no la hace una máquina. La política la hacemos los humanos, con tendencia a errar y equivocarnos. Y ahí es cuando asumimos la crítica. Ahí es cuando asumimos la crítica como pilar de la República, en este caso para gobernar y para gestionar. Usted que fue candidata, ¿no? Y tocamos el tema de los medios de comunicación y las redes sociales. Le pregunto, esto para ambos sectores, chavismo, oposición, la creación de los políticos desde las redes sociales. Tú sabes que es un tema que me gusta mucho porque me gusta ser irreverente, pero me gusta ser irreverente porque la gente tiene que confiar en nosotros. Y nosotros desde algo tan simple como una red social, como un teléfono, que estamos en permanente conexión y que además los políticos a esta edad no nos criamos con otra cosa ni hacemos política desde una gestión anterior, lo hacemos conociendo estos mecanismos. Tenemos que ser partícipes del cuestionamiento, tenemos que además aceptarlo de cualquier tipo de cuestionamiento y no tomarlo ni personal, ni tomarlo como un paredón de fusilamiento. Tenemos que entender que estos nuevos mecanismos de relación, de comunicación, son para que la gente nos cuestione, pero ese cuestionamiento lo usamos a nuestro favor y mejoramos. Yo hice par de propuestas y comunicación con distintos tipos de influencers y de comunicadores, y bueno, tal vez eso no catapultó un resultado electoral, pero me sirvió para comunicar algo distinto y para que los jóvenes de 25, 26, 27, que la juventud es un estado de naturaleza mental, no es un estado, no es una razón de edad, pues bueno, pudiésemos conectar y pudiésemos comunicar, y eso tenemos que seguirlo haciendo, pero tenemos que seguirlo haciendo desde la sinceridad, desde la honestidad y desde la transparencia para nuestros votantes. Diputada, se nos acabó el tiempo. Tan corto el tiempo a tu lado, Jesús. Muchísimas gracias. Gracias, mi amor. Estábamos conversando con